Bueno, gloria a Dios, un saludo para todos. Paso. Aquí estamos con la pastora de día y de noche orando y clamando y sabiendo que es un tiempo para movernos como sacerdotes del Señor, como pueblo de Dios. Sabemos que no es un tiempo para hacer ninguna otra cosa que no sea levantar el nombre de Jesús. Hay 10 cosas que les quiero compartir de que la iglesia debe hacer en el contexto circunstancial de las naciones, en lo que pasa entre las naciones, en lo que se mueve entre las naciones. Este es un tiempo crítico para nosotros en Venezuela y necesitamos entenderlo, necesitamos comprenderlo. Este es un tiempo de día, de noche, de mañana. Cada minuto y cada segundo de este tiempo tenemos que invertirlo solamente en humillarnos, en orar, en interceder. Lo que estamos a una cuarta parte del camino que hay que caminar. No sabemos qué hay en el resto del camino. Este ha sido un tiempo bien especial de Dios, donde necesitamos inquirir y saber qué es lo que Dios está haciendo, donde necesitamos que nuestros pastores, nuestros ancianos, nuestro liderazgo realmente siga con Dios y pueda discernir, como dice la palabra, como la tribu de Isaacar, saber cómo son los tiempos, qué tienen los tiempos. Los que no entienden lo que está pasando en los tiempos, pues hacen cualquier cosa, viven el día a día común y corriente, y no saben ni lo que está sucediendo ni lo que está pasando. Y no me refiero a noticias, me refiero a lo que Dios quiere hacer en medio de las naciones. Me refiero a que si yo sé lo que Dios quiere hacer, yo voy a estar en lo que Dios quiere hacer. Porque Efesios 2:10 dice que Dios preparó todo de antemano. Todas las obras que íbamos a hacer aquí en la tierra, Él las preparó de antemano. Él preparó que hoy domingo cada uno de nosotros estemos así conectados con Él. Él preparó que en este momento estuviésemos aquí atentos a su palabra. Todo esto fue preparado de antemano. Y nosotros entramos en lo que Él preparó. Por eso necesitamos una guía. Esa tribu de Isaacar dice, sabía lo que eran entendidos en los tiempos y sabían lo que la gente tenía que hacer. Entonces lo tercero era que la gente lo seguía, porque como ellos sí sabían lo que tocaba hacer. Ellos no solamente estaban viviendo, pasando el día a día, sino que era una tribu que estaba forzada, inquiriendo en lo que Dios quería hacer. Tenían el asunto con mucha seriedad. El asunto no era que se reunían un día a orar y ya el otro día ya no oraban más. Ya cantaron una canción y sintieron paz y ya dijeron que ya todo pasó. Estamos creyendo que la tribu de Isaacar tenía los planes de Dios, los diseños de Dios. El tabernáculo Moisés no lo construyó en un día. El arca de Noé no se construyó en un día. Noé no fue que trabajó una semana y ya construyó el arca. Él recibió una palabra, pero sobre esa palabra él tuvo que vivir toda una vida, tuvo que cambiar su forma, su estilo de vivir, las costumbres que tenía, el lenguaje que utilizaba. Todo fue diferente, tanto que fue apartado de todo el pueblo y fue juzgado porque estaba construyendo algo que Dios le dijo que construyera. Y hay 2 palabras con las que yo quiero hablar de estos 10 puntos. Cómo se debe mover la iglesia en el contexto de las circunstancias de las naciones. Y esas 2 palabras son oposición u opción. ¿Somos una opción o somos la oposición? Hoy en día que se habla, y a nivel mundial en muchos países, se habla de la oposición, de oponernos de hacer oposición frente a, he llevado y me ponía a ver lo que era una oposición. La oposición es algo que está quieto, espectador, con la única función básica de estar mirando lo que está haciendo y que está gobernando o a quien se va a oponer. Solamente está pendiente para mirarlo, para auditarlo, para mirar el desempeño de la opción. La opción es la que gobierna, la opción es la que está al frente, pero la oposición es la que no gobierna. La oposición es la que no tiene autoridad y tiene que hacer algo para ir a donde que tiene la opción y lo escuche. Y cuando este falla, entonces pues protestar para corregir o para quitar y tomar su lugar. No estoy hablando de política, estoy hablando de las 2 palabras que definen la acción de la iglesia. O nos oponemos o somos una opción. Número 1. La iglesia es de Jesús.
Si miramos en Mateo 16, 18, con estos apuntes usted va a poder hablarle a todo el mundo de Venezuela y le va a poder decir lo que tiene que hacer. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Número 1, la iglesia es de Jesús, y él dijo que la iba a edificar. Y hablando con el apóstol Pedro, le dice algo muy tremendo, dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Aquí está hablando de una iglesia que está activa, una iglesia en que no se está oponiendo, sino una iglesia que está avanzando. Y aparentemente las puertas del Hades se le estaban oponiendo. Así que las puertas del Hades son la oposición, pero la iglesia es la opción. Aquí yo digo que la iglesia es la que avanza y las puertas del Hades no la dejaban avanzar. Pero ahora Jesús le dice, y las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella. Así que yo veo una iglesia que es la opción, que es la que va hacia adelante, que es la que va a los lugares a predicar a Jesús, a impartir de Cristo, que nuestras acciones, llevar la salvación a toda la tierra, hacer sal y ser luz. No estamos esperando allí en un rincón, esperando a ver qué pasa y escuchar una noticia, sino que somos los que producimos la noticia. Así que las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia, porque la iglesia es una opción. Es bueno que volvemos hoy en día que estamos siendo como iglesia, si una opción o una oposición. Hay parte de la iglesia que está quejándose, hay parte de la iglesia que está protestando, hay parte de la iglesia que está rebelándose, pero aquí la Biblia dice que la iglesia es la que va al frente, la iglesia es la que abre camino, y muchos entonces van a seguirla, porque las puertas del Hades no van a prevalecer en contra de la iglesia. Número 2, ¿contra quién tenemos que luchar? ¿A quién tenemos que derrotar? ¿A quién tenemos que cambiar? ¿Quién es nuestro enemigo? Dice Efesios capítulo 6, versículos 12 al 13. Efesios 6, 12 al 13. Lo dice enfáticamente, no tenemos lucha contra sangre y carne. Ya de ahí nos está diciendo que nuestro objeto contra el cual tenemos que luchar no es de sangre ni de carne. No es contra ningún ser humano, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es contra entes espirituales, contra principados, contra potestades, contra gobernadores de tinieblas. Esta es una guerra espiritual. Hay que pelear una batalla espiritual. Y cuando bajamos nosotros aquí a la tierra, tenemos que traer el cielo a la tierra. El domingo pasado recibí allá de la ciudad de Bucara un mensaje de una iglesia, y el pastor enviaba en el mensaje diciendo, tengo una mujer con 2 niños que están en mi iglesia y no tienen que comer. Apelo a todos los pastores de la ciudad para que alguien le consiga de comer a esta mujer. Yo no me imaginé nosotros teniendo hoy en medio de nosotros una mujer con 2 niños pidiendo de comer, y entre todos los que están cantando, orando, alzando las manos, danzando, no exista un pan para darle de comer a esa mujer. Nuestro enemigo entonces, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad, en las regiones celestes. No es una guerra que tengamos que pelear contra cosas que son de aquí, de la tierra, son huestes espirituales. Necesitamos entrar en un mundo espiritual. Pero eso no es con la oración del miércoles o con la hora de oración que pactamos solamente. Es un ejercicio de estar metido en el mundo espiritual, fuera de distracciones. No podemos tomar las cosas de Dios a la ligera, y la iglesia a la ligera, y nuestras reuniones a la ligera. Dice que tenemos que tomar la armadura de Dios. Y ahí después en Efesios lo van a poder ver en qué consiste esta armadura. Dice, para resistir en el día malo, y después de que acabe todo, estar
firmes. Número 3, ¿con qué armas vamos a pelear? Encuentro que la iglesia tiene armas. Efesios 6, 14 al 18. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos, con la verdad. Número 1, tenemos que tener la verdad. No es nuestro humanismo, no es el sentimentalismo. El humanismo nos plantea muchas estrategias y muchas cosas para ir adelante y aparentemente para ser la oposición, pero la iglesia no es oposición, la iglesia es la opción y la iglesia tiene la verdad, y la verdad no es un qué, la verdad es un quién, la verdad es Jesús. Pero cuando habla de la verdad está implicando que nuestra vida es una vida de verdad. Mi casa es una casa de verdad, y como les decía antes de que se cortara la llamada, no podemos tener en medio de nosotros a alguien que tenga hambre, alguien que no tenga donde dormir, alguien que no tenga ropa, y seguir como adorando a Dios tranquilamente. No podemos abrir las puertas de nuestras congregaciones solo para que la gente entre a cantar, solo para que la gente entre a sentir un alivio emocional un momento. Necesitamos abrir las puertas de nuestras congregaciones, necesitamos ir a las calles, necesitamos ir a las casas para llevarles a la gente la verdad y de verdad. Al que tiene hambre le vamos a dar de comer, al que no tiene ropa lo vamos a vestir, al que está enfermo lo vamos a visitar, al que está preso vamos a ir a donde él está a darle palabras de libertad. Esa es la iglesia que se mueve, esa es la batalla que tenemos que pelear, esa es la guerra que tenemos que luchar. No creamos que estar en una congregación 2 o 3 horas arrodillado y orando ya cambió el mundo. Eso ayuda, porque dice que la oración del justo sirve de algo, ayuda mucho. Pero tenemos que ceñirnos los lomos con la verdad de lo que estamos viendo, oyendo, hablando, viviendo. Dice que tenemos que vestirnos con la coraza de justicia. La iglesia tiene que clamar por justicia, tenemos que declarar justicia. Pero ¿cómo clamamos por justicia y cómo declaramos por justicia? Si no le hemos devuelto el dinero a quien nos lo prestó, si no hemos pagado la cuenta, si no estamos diciendo las cosas completas sino a media, si nos estamos llevando todavía los lápices de la oficina donde trabajamos, si estamos llegando tarde al trabajo y después decimos cualquier otra cosa, si no estamos cumpliendo con las labores asignadas. Eso es justicia y es la forma que la iglesia va a hacer la justicia. Hacerse los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Todo el tiempo necesitamos estar transmitiendo paz por nuestros poros, la paz de Dios, la que gobierna, la que es como una espada increíblemente, pero que cuando entra y penetra en las entrañas de los sentimientos, del corazón, del pensamiento de la gente, entonces trae seguridad, porque trae la verdad. Sobre todo dice, tomen el escudo de la fe. Recuerden que fe no es fe en vida hasta que sea lo único que me sostenga. Si no es lo único que nos sostiene, no es fe. Para que con ella puedan apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomen el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. Somos salvos y tenemos que pararnos sobre esa salvación, pero tenemos que utilizar la espada del Espíritu. Para eso necesitamos estar llenos del Espíritu Santo. Hablar las palabras del Espíritu Santo. Cantar las palabras que canta el Espíritu Santo. Comunicar lo que el Espíritu Santo nos está diciendo. Nosotros pasamos mensajes todo el tiempo proféticos. Este mensaje yo lo pasé hace como 3 o 4 semanas. No se ha hablado mucho de él. Este lo mandé por correo, lo coloqué en alguna red también lo he mandado y no se ha hablado mucho de él. Por eso hoy me tomo el tiempo para decirle a ustedes esto. ¿Por qué? Porque no estamos utilizando lo que el Espíritu está diciendo. ¿Por qué? Porque estamos metidos en las circunstancias. Estamos en el centro del huracán, no estamos en el centro del huracán, estamos al lado del huracán. Entonces, cuando hemos preguntado por las redes, ¿qué está diciendo Dios? ¿Qué está pasando? Son 2 o 3 los que están conectados, nada más son 2 o 3 los que saben bajar lo que el Espíritu está diciendo. Los demás no dicen ni amén, los demás ni se imaginan lo que está sucediendo.
O algunos tan sencillamente, bueno, por aquí no está pasando nada, y ya. No, aquí tenemos que tener la espada del Espíritu, la espada profética. Tenemos que estar afilados, es lo que Dios nos está diciendo. Y dice que es la palabra de Dios. Necesitamos meternos con la palabra de Dios como antes. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica. Cualquier tiempo que tengamos en este tiempo y todo el tiempo, necesitamos estar orando, suplicando. Súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Esas son nuestras armas. Si no las estamos utilizando, estamos desarmados o estamos mal armados. Por eso hemos estado pasando casi las noches completas, solamente velando, orando, perseverando, suplicando. En 2 Corintios 10, versículo 4 al 6. 2 Corintios 10, 4 al 6 dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. O sea que me dice que estas armas de las que acabamos de hablar son las que sirven para destruir esas fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Es allí cuando todo esto va a ser perfecto, cuando mi obediencia sea perfecta. O cuando salga a la calle con un cartel diciendo que protesto por esto o aquello. Necesitamos protestar contra el hambre. ¿Cómo? Dándole de comer al hambriento. ¿Quién nos va a dar de comer? Nos va a dar de comer el Señor, nos va a dar provisión. Dios nos va a dar la provisión. ¿A quién apoya la iglesia? Es el cuarto punto. ¿Se alcanzaron? Sí, ya Carlos, alcance de papel y lápiz también, por favor, hay una Biblia. Yo espero que se acomode. ¿A quién apoya la iglesia? Ahorita es un tiempo que la gente está pidiendo apoyo. Movimientos políticos dicen, vengan para que nos apoyen. Iglesias mismas, vengan y apoyen, vengan y apoyen. El punto no es que nosotros necesitamos apoyar a alguien. ¿A quién necesitamos apoyar nosotros? ¿Qué bandera es la que la iglesia tiene que tomar? Mateo 9:36 dice: al ver la multitud de Jesús, tuvo compasión de ellos, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Hay dos cosas poderosas que Jesús vio en toda esta cantidad de gente. Eran personas que estaban desamparadas y dispersas. Qué tremendo ese video del que habla Carlos hace un momento. Me hubiera gustado que hubieran presentado una pantalla allí para presentar lo que está pasando en Dios en las calles. Gente desamparada y dispersa, y alguien se levantó y los unió. Les dijo quién era su amparo, y todos levantaron sus manos y recibieron a Jesús. ¿Nosotros tenemos pastor o no tenemos pastor? ¿Qué dijo Dios hoy? ¿Que tenemos padre o no tenemos padre? Así que ¿a quién tenemos que apoyar? ¿A qué partido? ¿A qué movimiento social? ¿A qué movimiento humanista tenemos que apoyar? Los dispersos y desamparados son los que tienen que buscar a quien apoyan. Y buscar apoyo de. Pero a nosotros nos apoya Jesús. Tenemos un pastor. Tenemos un buen pastor. Pero él vio esas ovejas y dijo, no tienen pastor. Gran parte de la iglesia está caminando como si no tuvieran pastor. La iglesia tiene un pastor y él dijo en Juan 12:32, y aquí está la labor fundamental de la iglesia en frente de las circunstancias de las naciones. En Juan 12:32 dijo Jesús, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos. Se había caído la llamada, pastor. Aló.
Puede hablar, pastor. Y yo, si fuera levantado de la tierra, a todos traería a mi hijo. Aquí me está hablando que el trabajo de la iglesia es levantar de la tierra a Jesús. Ayer una mujer, en medio de todo este caos que había, se levantó en la tierra. Todos a él. No es llevar la gente a un hombre, no es llevar la gente a un partido, es llevar la gente a Cristo. ¿Cómo lo llevo a Cristo? Yo levanto a Jesús y Él se encarga de lo demás. La iglesia no protesta por salvo. Ella está levantando a alguien, está exaltando a alguien que tiene poder de atracción. La iglesia no apoya a nadie, sino que es apoyada por el buen pastor. Nosotros no estamos para apoyar, estamos para ser apoyados, y Jesús nos apoya. Jesús nos ayuda, y de lo que Él nos da, llevamos a la gente a Jesús. No la dejamos con nuestro apoyo, estamos con Jesús. Número 5, nuestra mayor oposición es convertirnos en opción. ¿Cómo es convertirnos en opción? Necesitamos levantar modelos del reino para que la gente lo vea aquí en la tierra y se den cuenta de qué se trata el reino de los cielos. No solo de hombres y mujeres que hablan y hablan y hablan y hablan. Si necesitan ver modelos, matrimonios modelos, jóvenes modelos, hombres que estén modelando lo que es ser hombre en la tierra, mujeres que estén modelando, negocios con el modelo del reino, trabajadores con el modelo del reino, amas de casa con el modelo del reino. Necesitamos levantar modelos para hacer la opción aquí, que la gente ve y diga, eso me gusta, yo quiero esa opción. Hebreos 8:5 dice, Hebreos 8:5, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se las advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Necesitamos ir al monte para bajar los modelos de Dios, los diseños y los principios de Dios, para implementarlos en nuestras casas, en nuestras vidas, y que la gente se enamore de esos modelos, y entonces vean que la iglesia es una opción, es la única opción. Pero no por lo que hace la iglesia, sino por quién es el cabeza de la iglesia y quién es el Señor de la iglesia. Jesús es la única opción. Jesús no dijo, yo soy un camino, dijo, yo soy el camino. Pero la gente necesita ver modelos. La gente está cansada de palabras. Necesitamos levantar realmente modelos que muestren el reino de los cielos. No podemos estar en la calle protestando, estemos en nuestras casas levantando modelos y salimos a la calle a levantar a Jesús, a traer un modelo de vida. Isaías 58:12 nos complementa este punto. Dice, los tuyos se edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación en generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Estoy levantando las ruinas antiguas por lo mismo que vivió mi familia anteriormente, lo que vivieron los tatarabuelos y en lo que vivieron los antepasados culturalmente en las ciudades. Estamos repitiendo los mismos modelos. Estamos moviendo los cimientos de las generaciones en cómo hablamos, cómo pensamos, cómo actuamos. Estamos cambiando las generaciones y estamos levantando la que está ahora. Estamos reparando lo roto. Lo estamos pasando como si no estuviese pasando nada y estamos restaurando calzadas para poder realmente habitar. Modelos de vida para familias, no enseñanzas o predicaciones sobre la familia. Hay tanta gente enseñando y seminarios y congresos sobre la familia, pero no tiene una familia para mostrar. Y necesitamos sacar modelos de transformación de género. Decir, miren, estas personas tienen problemas de género y ahora en la iglesia han sido transformados por el poder de Dios. No podemos salir a protestar contra como que la gente
está fuera de su género normal y la iglesia protesta. ¿Por qué la iglesia protesta? La iglesia tiene la solución para esto. ¿Por qué no los toma y los ama? Y con el poder del Espíritu Santo los transforma y luego los muestra a la sociedad. Esa es una forma de opción, no de protestar. Modelos de economía del reino. Todavía hoy en día se dice, hacer negocio con un cristiano es lo peor que se puede hacer. Modelos de gobierno. Porque si no sabemos gobernar nuestras iglesias, no sabemos gobernar nuestro ministerio, ¿cómo vamos a tener la autoridad del gobierno de Dios sobre naciones? Si en muchos ministerios, en muchas partes y en muchas denominaciones como tal, hay autoritarismo, hay manipulación, hay tráfico de influencias, ¿cómo vamos a pensar que las naciones van a cambiar? Porque personas que tienen todo esto en su vida se van a levantar y van a hacer una oración. No. Número 6. ¿Cuál es nuestra asignación como iglesia? La iglesia debe gastar su tiempo, sus fuerzas, sus recursos en implantar el bien, no en estudiar el mal. Mi asignación no es ser experto en el mal, aunque no debo de ignorarlo. No debo gastar todo mi tiempo hablando del diablo y de todas las maquinaciones y de todo lo que está haciendo él. No las debo de ignorar, pero mi tiempo y mis fuerzas y mis recursos no los debo gastar en el mal. Y el Espíritu Santo no está peleando, el Espíritu Santo está guiando. Así que necesito saber que mi asignación es una asignación de desplazamiento. Debo de introducir el bien y cuando entre el bien va a salir el mal. Tengo que concentrarme en traer el bien. Con las predicaciones, con cada pastora que yo hablo y me dicen que les recomiendo para predicar, les digo, no hablen en una predicación 40 minutos del mal y 10 minutos del bien. No hable de lo mal que está todo, no hable de lo peor, no hable de lo terrible del pecado, hable del bien de Dios, de cómo Dios destruye el pecado. Necesitamos invertir los porcentajes que estamos dedicando al mal y pasarlos al bien, y producir algo de desplazamiento, introducir el bien y salir al mal. Así que lo mejor ¿qué es lo que podemos hacer nosotros con las tinieblas? Ahora mismo podemos empezar a estudiar en qué consiste la oscuridad y nos convertimos entonces en estudiosos de la oscuridad. ¿Cuántos metros cúbicos de oscuridad tenemos en el salón? ¿Cuál es la densidad de esa oscuridad? Traten algunos en la oscuridad, bueno, no sé qué tan oscuro está, pero traten algunos como de moverse, porque vamos a volvernos expertos en caminar en la oscuridad. Vamos a afinar nuestros ojos para estar en la oscuridad, y nuestros niños desde pequeños caminen en la oscuridad. 500 formas de vivir en la oscuridad. ¿Cómo saber los caminos de la oscuridad? Alguien va y busca el interruptor y prende la luz, por favor. Hoy hemos tenido el seminario de cómo vencer la oscuridad, prendiendo la luz. Necesitamos solamente saber en dónde está el interruptor. No podemos seguir gastando nuestro tiempo en la oscuridad y estudiándola y gastando recursos para ella. Alguien tiene que ir al interruptor y encontrarlo y prenderlo. Y la luz se va a encargar de vencer la oscuridad. Número 7, ¿cuál es el camino? Sabemos que es Jesús, ya lo dije. No un camino, es el único camino. Todos los caminos no conducen a Dios, eso es falso. Solo hay un camino que conduce a Dios. Juan 14:6 dice, Juan 14:6, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Así que la iglesia necesita entender que es el único camino. Necesitamos hablar de ese camino, vivir por ese camino, respirar por ese camino. Ese hombre que es Jesús, ese Señor y Rey de Reyes que es Jesús, esa es nuestra vida, es nuestro único camino. En Romanos 14:11 dice, Romanos 14:11, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. ¿Cuál es el camino? Jesús es el camino,
porque delante de Él se va a doblar toda rodilla y toda lengua va a confesar a Dios. La opción que es la iglesia, nosotros somos la opción, tenemos la única opción, es llevar a toda la gente, a las naciones, a que se postren delante del Rey, del Señor. Filipenses 2, 10 al 11 dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Eso es absoluto, esto es poderoso. Necesitamos llevar, empujar a la gente, los hombres, las mujeres, las familias, no a una protesta, necesitamos llevarlos a levantar el nombre de Jesús, porque cuando Él los atraiga, toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra se van a doblar para confesar que Él es el Señor, los que están aún debajo de la tierra, y toda lengua va a declarar que Él es el Señor. Esa es mi mayor asignación, ese es mi mayor poder, ese es el camino, no hay otro camino. Número 8. Si hablamos nosotros a nivel social y a nivel político, ¿cuál es lo que la iglesia debería tomar? ¿Qué opción? El socialismo, el comunismo, la democracia. ¿Cuál sería el camino que como cristianos y la iglesia debe tomar aquí en la tierra? Mateo capítulo 6, versículo 10. Aquí encontramos algo que yo le llamé, esto es absoluto, esto no es negociable. Dice Mateo 6, 10, venga tu reino. Número 2, hágase tu voluntad. Y número 3 dice, como en el cielo, así también en la tierra. Usted me dice, pastor, ¿de qué está hablando? Estoy hablando de teocracia. No es democracia, no es comunismo, no es socialismo, no es capitalismo. Es teocracia. Y esa es la definición de teocracia. El reino de Dios, la voluntad de Dios a la forma de Dios. El reino de Dios con la voluntad de Dios a la forma de Dios. Nosotros no buscamos capitalismo, ni socialismo, ni comunismo, ni democracia. Nosotros somos implantadores del reino de Dios. Reino de Dios, voluntad de Dios, del cielo de Dios, la tierra de Dios donde vive el hombre. Eso se llama teocracia. Que venga tu reino, solo tu reino. La oración más peligrosa que un ser humano puede hacer aquí en la tierra. Que venga tu reino, porque el reino del hombre se va a acabar. Por el aplauso que le dieron al Señor se cortó la comunicación. Sí, se cortó. Se está cayendo cada rato, pastor, la llamada. Tu reino. Que venga tu reino, que venga tu reino. Eso es poderoso, que venga a nosotros tu reino. Después que decimos que se haga ¿qué? Tu voluntad, como en el cielo, no como yo quiero, que así sea también en la tierra. Nosotros clamaremos de día y de noche que venga tu reino, solo tu reino, que venga la teocracia, el gobierno de Dios sobre las naciones, el gobierno de Dios sobre las casas, sobre los hombres, sobre las mujeres, sobre los niños, sobre los jóvenes. Nosotros nos levantaremos por Jesús y nuestra causa es el reino de Jesús. No tenemos otra causa, no tenemos otro Dios, no tenemos otro Salvador, no tenemos otro Rey, no tenemos otro proveedor, no tenemos otro que nos gobierna, gobernador, no tenemos otro Señor, sino Jesús, su reino, su gloria y su poder para implantarlo aquí en la tierra. Amén. Amén. Yes. Sí. Y los implantadores de ese reino, entonces le daremos de comer al hambriento, le daremos vestido al desnudo, abrazaremos al que esté triste, bendeciremos al que necesite bendición, nos sujetaremos a las leyes de la tierra, cumpliremos las órdenes de la ley de la tierra. Esos implantadores de reino van a abrir un camino para que entre el rey. El rey entró montado en un asno a la ciudad. Y necesitamos entender que no somos los que estamos montados en el asno. La iglesia es el asno que tiene que traer el rey a la ciudad. Que las calles se abran,
que vengan las esquinas, que se amontone la gente en las plazas, porque la iglesia trae encima de sí a su cabeza y a su rey, lo va a mostrar a todas las naciones de la tierra, que entendamos que somos ese. ¿Cuántos dicen amén? Número 9, ya estamos casi listos. ¿Cuál es el oficio de los ministerios en la iglesia de Cristo hoy en día? Yo estaba leyendo cómo Pablo protestaba en su tiempo, y las protestas del apóstol Pablo encontré ahora en Efesios 4:1. El ministerio levantándose en protesta. Y dicen, yo como apóstol estoy protestando, yo como maestro estoy protestando, yo como profeta estoy protestando. Pero yo veo que las protestas de los ministerios en la Biblia son otras. Pablo en Efesios 4:1 dice, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados. La protesta de Pablo era, yo estoy preso en el Señor, yo no me voy a salir de Dios. Y lo segundo, ruego. No era una protesta, era un ruego, por favor caminen, anden como es digno de la vocación. Si son hijos de Dios, caminen como hijos de Dios. No se salgan de la dignidad con que fueron llamados. Veo cómo se habla de la intimidad con Jesús y predicación del Evangelio. Los ministerios están para tener intimidad con Jesús y predicar el Evangelio. Marcos 3:14 dice, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Él estableció los ministerios número 1 para estar con él, para tener comunión con él, y segundo, para enviarlos a predicar su Evangelio. Para persistir en el poder de la intercesión y el poder de su palabra. En Hechos 6:4 dice, y nosotros, los apóstoles, persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. No hacían otra cosa. Los ministerios, el sacerdocio no hacían más sino persistir en la oración y en el ministerio de la palabra. No eran agitadores sociales. Era gente de oración y de la palabra revelada de Dios para saber lo que el pueblo tenía que hacer. Trabajaban arduamente perfeccionando a los santos para que ellos hicieran la obra del ministerio y edificaban el cuerpo de Cristo. Efesios 4:11-13. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin, aquí está el término para el cual, el propósito para el cual nos llamó al ministerio, para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Hasta cuándo? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Para qué nos llamó al ministerio? Para que tengamos un comportamiento ejemplar, para que modelemos con nuestro ejemplo. Primera de Timoteo 4:12-13 dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Características de la vida de un ministerio, de un profeta, de un apóstol, de un maestro, de un evangelista, de un pastor. Son modelos, ejemplos, somos ejemplos para los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y pureza. Entre tanto que hoy ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No hay absolutamente nada más que yo encuentre en la palabra que no sea estar con Dios. Efesios 4:29-31 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino lo que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes, y no con tristeza al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Tito 2:7, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad. Número 10, la iglesia que hace un pare, pregunta y vuelve por la senda antigua. La iglesia no es un ente
un organismo de Dios que va como sin preguntar, sin tener dirección, de reunión en reunión solamente. Dejamos pasar los días, las semanas, las noches, las circunstancias, y no somos opción para nada. La iglesia tiene que hacer un pare. Número 2, tiene que preguntar cuál es el camino y tiene que volver por la senda antigua. Los hombres, las mujeres, los hogares debemos hacer esto. Jeremías 6:16. Así dijo el Señor: párense en los caminos, párense, tiene que haber un pare en nuestra vida, y miren y pregunten por las sendas antiguas. Nosotros no podemos estar solamente guiados por lo que dice la gente, por lo que dice una noticia. Tenemos que preguntar cuál es la senda, qué es lo que Dios quiere que hagamos en ese momento, cuál será el buen camino, y anden por él. Y entonces dice: hallaréis descanso para vuestra alma. Ellos dijeron, y está allí reflejado en la palabra, más dijeron: no andaremos. Es una decisión de hacer esto. Ezequiel 22:30 dice: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Hay personas que piensan que hacer vallado y ponerse en la brecha es orar. Dice: hermano, póngase en la brecha, póngase a orar. Pero aquí la palabra se aclara, dice: busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha. La brecha era un boquete, un hueco que se abría del muro. Pero aquí no está diciendo que haga oraciones para que las oraciones tapen el hueco o tapen la brecha. Aquí está diciendo que yo tengo que meter mi vida en el hueco, en el boquete, y tapar los boquetes con las vidas, los huecos, lo que le falta a la gente, tengo que poner mi vida. Por eso la brecha que había entre Dios y el hombre, que esa brecha no se cerraba con oración. Le tocó venir a Jesús y le tocó poner su vida en ese hueco, y entonces se constituyó en el camino, en el puente que unió la brecha que había entre Dios y el ser humano por su pecado. Así que ponerme en la brecha no es orar, no es 2 horas solamente de oración, eso sirve, eso es bueno, pero ponerme en la brecha es poner mi vida como la solución a favor de la tierra. Habacuc 2:1. Ya puede ir subiendo Samuel y Andrés. Habacuc 2:1. Sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré. Son 3 cosas importantes. Sobre mi guarda estaré. Número 2, sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré. Uno piensa que es para orar, no, aquí dice: para ver lo que se me dirá. Aquí está el fundamento de la oración. No es lo que yo hablo, es lo que Dios me dice. ¿Y qué he de responder tocante a mi queja? Y segunda de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos. Volvamos a leerlo. Si se humillare mi pueblo, número 1. Número 2, y oraren. Número 3, y buscaren mi rostro. Y número 4, se convirtieren de sus malos caminos. Entonces, y solo entonces, yo oiré desde los cielos. Número 1, perdonaré sus pecados. Y número 2, sanaré su tierra. Eso es muy poderoso. Así que la marcha de esta iglesia que va rumbo a las brechas para taparlas con su vida y sanar la tierra, no es la oración en las brechas, son las vidas en las brechas. Los restauradores no somos los que solamente hacemos oraciones en la madrugada o en reuniones extensas. Somos los que vamos con nuestra vida, somos los que lloramos sobre los muros caídos, somos los que lloramos sobre el dolor que está viviendo y la tristeza que viven las naciones, y somos los que nos levantamos aún en la madrugada, y somos los que dejamos lo que tengamos que dejar, posiciones, familia, palacios, así como hizo Nehemías, dejamos todo lo que toque dejar. Somos como las Esteres
que entran en la hora que Dios dice, aunque el reino dijo, y si perecen, que perezcan. No son nuestras posiciones denominacionales, no van a ser nuestros cargos profesionales, no va a ser nuestra jerarquía lo que va a producir victoria en nuestras naciones, a nuestro alrededor. Lo que va a traer la victoria de Dios a las naciones son hombres y mujeres ordinarios, comunes y corrientes, que lleguen a hacer cosas extraordinarias a causa del que los habita y que es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, y que colocarán su vida para que venga a nosotros tu reino y que se haga tu voluntad, como está en el cielo, como la haces en el cielo, también sobre Venezuela. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén. Y amén. Amén.